En su corazón no tenía al Señor. En su adolescencia comenzó nuevamente a asistir a la iglesia, pero el divorcio de sus padres ya había provocado marcas en su vida. Su padre era alcohólico, sin muchos límites en su vida, al punto que lo llevaba a los bares con él para luego consumir alcohol juntos. En ese entonces tenía un grupo de jóvenes con los cuales frecuentaba los boliches y se alcoholizaba hasta quedar inconsciente. A los 19 años conoció a una chica con la cual comenzó a salir y con la que tiene 2 hijos, pero esto lo hizo apartarse aún más del Señor, olvidando por completo a lo que alguna vez había experimentado con Dios. En una de las tantas salidas, alcoholizado, tuvo un accidente en un vehículo, quedando al borde de la muerte, y por las oraciones de unos hermanos de la iglesia, el Señor le devuelve la vida, pero ni aún esta experiencia le hace reaccionar. De esta forma, pierde a su compañera e hijos. Luego de eso intentó ir a la iglesia, pero dentro de sí se decía que era igual a su padre, consumiendo no solo alcohol, sino también drogas. En una de las reuniones de jóvenes que se realizan en la iglesia, uno de los pastores de nuestra congregación invita a Marcos a recibir a Cristo en su corazón, el cual lo recibió hace un año atrás. El Señor lo confrontó en el campamento Veraca 2011, donde le hizo notar el rencor que tenía hacia su padre, la rebeldía que tenía en su corazón, su orgullo. Dios ha cambiado su corazón y le ha mostrado su identidad en Cristo. Perdonó a su padre y a su vez perdonó los pecados y Dios le perdonó sus pecados, y allí se pudo dar cuenta el valor que tiene para el Señor. Nació de nuevo en Veraca 2011, en uno de los talleres del campamento, donde le habló de su identidad y gran misericordia. Allí recibió libertad y una nueva vida. Bienvenido, Marcos. Bueno, muchas gracias por invitarme, por estar acá. Y lo lindo es contar el testimonio y que le pueda servir a algún otro joven, como capaz que yo en su momento me seguí a escuchar y pasé por todo lo que pasé, por no escuchar o no ir al lugar donde tenía que ir. 29 años muy, pero muy activos en la vida, en la mala vida. En la mala vida, sí. Desde niño, porque acá nos dices que tu papá te comenzó a llevar a los bares. ¿Quién te llevó al colegio evangélico y el que te llevó a los bares ya sabemos que es tu papá? Bueno, mi mamá, él la dejó a mi mamá cuando yo estaba embarazada de mí. O sea, de ahí mi mamá conoció al Señor, se empezó a congregar y cuando yo empecé la escuela, fue creo que en segundo año empecé en un colegio evangélico. Ya hice toda la escuela hasta primer año de liceo porque era solo con mi mamá y mi mamá no lo podía sustentar al colegio, ¿no? De allí empecé a trabajar y mi padre no me iba a ver, o sea, me decía, cuando yo estaba en la escuela, yo lo llamaba, me vas a ir a ver, y me decía, sí, espérame, cuando salga de la escuela te voy a ir a buscar, y yo quedaba a veces 2 horas, 3 horas esperándolo en la puerta de la escuela y nunca llegaba. A los 14 años, un día porque él tampoco no me pasaba la plata para la una alimentación. retención para ayudar a tu Claro, madre. la pasaba cuando se acordaba, cuando tenía ganas, y una vez en uno de los papeles viene mi mamá y me dice, mirá, acá figura la dirección de tu papá. O sea, vos si querés ir a verlo, acá es donde vive. ¿Qué edad tenías cuando eso? Tenía 14 años, yo ya trabajaba, o sea, lo fui a ver, ya se había casado, la esposa de él estaba embarazada de un bebé, o sea que fue todo, encontrarme con eso en 14 años y yo siempre le dije, mirá, nosotros vamos a ser amigos, vos no vas a ser mi padre, o sea, vos no estuviste conmigo cuando yo te precisé como padre, no. Entonces empezamos a salir, él lo iba a ver y siempre que lo iba a ver, la mamá de él no me quería, entonces yo me tenía que quedar en la puerta. O sea, que los días que lo iba a ver nos sentábamos en la puerta o siempre nos íbamos para un bar. Y ¿qué edad tenía él? Y para él cuando tú tenías 14, 15. Y él tenía 44, 43, 44. O sea, ya era bastante maduro, ¿no? Un hombre grande. No, un hombre grande, sí. Muy bien empleado, trabajo muy importante tenía, ganaba muy buen dinero.
yo trabajaba, estudiaba, ya al punto de que a veces con yo y mi mamá pagando alquiler y todo se hacía muy difícil, situaciones de que no teníamos dinero. Yo muchas veces fui a decirle, no. Perdona, ¿tu mamá no volvió a formar otra pareja? No, hasta ahora. No hasta ahora. Hace 2 años que se casó mi mamá. Ahora hace 2 años que se casó. Después que tú estabas criadito y grandecito. Y grandecito, sí, no. Se dedicó, toda la vida de ella se dedicó a mí, siempre. O sea... Pregunta. 15 años y un día tú le dices, pero papá, o amigo, no sé cómo lo dirías, o por el nombre, no estamos bien, vos estás bien, tienes un buen pasar. Sí, yo le decía, él siempre me decía, no, yo no tengo dinero, fíjate, y siempre me lloraba. Me acuerdo, una de las cosas que a mí me marcó muchísimo, un día yo voy que no había dinero en casa, o sea, estábamos re apretados con mamá, y fui y le dije, che, ¿no tenés plata para darme, para comprar algo para comer? Y agarré y me dice, no tengo, y yo agarré y le dije, no tengo ni para tomar mate, yerba. Y agarré y me dio en una bolsa, me puso yerba, y él estaba arreglando, revocando una habitación, y agarré y lo miro y le digo, pero estás tomando whisky, estás malo. Por ejemplo, otra de las cosas que me pasaba, el bar donde él iba, yo iba y podía sacar fiado, pero capaz que no me hacía eso en un almacén. Yo salía del liceo y yo podía ir al bar de la esquina, tomar y no había problema. Él después sí lo pagaba. Y eso no me lo hacía en el almacén. Llegó al punto de que el dueño del bar a veces me llamaba a mí para que lo fuera a buscar porque no podía manejar. Entonces viví toda la vida siempre en esa atadura con el alcohol, con el boliche, o sea, en un cumpleaños mío no me llevaba nunca de chico a McDonald's, a un paseo, a algún lado, no, me llevaba a un bar. Qué fuerte. Qué fuerte. Un gran rencor, un gran rechazo. El rencor empezó cuando yo conocí a esta muchacha, ella quedó al año y medio, 2 años, quedó embarazada. Y yo fui y le conté, le dije, mirá, me pasó tal y tal cosa. Y agarré ese día me dijo, quédate tranquilo, que yo te voy a ayudar, que esto. Bárbaro. Mismo en un bar. Esa noche yo siempre fui también violento, rebelde. Esa noche tuve problemas, yo en la calle. Me detuvieron. Al otro día voy a contarle lo que me había pasado, que había estado detenido, todo eso, y él agarra, me mira y me dice, mirá, yo no tengo contigo, no tengo más nada que hablar. Acá no vengas más. Y fue en ese momento de yo tener a mi compañera embarazada, con un trabajo que no era un trabajo estable el que yo tenía, y toda esa situación, ahí creo que fue cuando me golpeó más. No obstante, tú reconoces que también la causa de todo eso también fue tu mal comportamiento con otros, ¿no? Sí. ¿Qué andabas haciendo tú, peleando con quién, siendo que ibas a ser papá y tenías una compañera? Sí, bueno, eso también montones de veces. Yo no llegaba porque me detenían por riñas callejeras, eso era muy común. Al estar alcoholizado, y siempre fui rebelde desde la adolescencia, o sea, yo creo que muchas veces, yo me acuerdo que era joven, recién me había bautizado, un pastor en la iglesia me oró por mí y me dice, mirá que el Señor te ha librado de montones de cosas. Yo digo, sí, la verdad que sí. Y me acuerdo una vez que yo no me acuerdo que iba a salir, no podía ir a bailar porque estaba enfermo. Van todos los chicos del barrio y me dicen, vos no puedo decir, no puedo ir. Y se fueron. Y esa noche yo
decía por dentro mío, que bro, había armado problema en el baile y me pegaban un tiro. Me levanté, sueño estúpido, decía yo, porque yo iba a bailar con los chiquilines estos y siempre terminábamos en algún problema y yo no sabía ni con quién me peleaba ni por qué me peleaba. Qué fuerte lo que estás diciendo. Y esto para los que escuchan los informativos. Sí. Acá tenemos... Yo a veces terminaba peleándome con alguien por causa de otra persona y esa noche... Era como que te atraían los líos. Claro. Ahí donde había violencia, destrucción, riñas, Sí. tú te veías atraído y no sabías a veces ni por qué estabas metido. Sí, me pasaba eso. Como esa noche soñé eso y al otro día me despierto, de tarde voy a la esquina donde nos juntábamos, me dicen, vos no sabés lo que pasó ayer. ¿Qué pasó? Y contaron que a dos chicos que salían con nosotros les habían pegado un tiro. Y eso a mí me dijo, yo no salgo más con estos chiquilines. Ahí más o menos me aparté de toda esa gente, empecé a salir con mi primo y fue que conocí a esta chica. Y bueno, después que ella quedó embarazada, que mi padre me dejó, bueno, yo empecé a trabajar. Nunca pude formar el hogar con ella por un tema económico, pero yo estaba con ella, ¿no? Y ahí me alejé un poco de la vida y después en los últimos años empecé a tomar y no paraba. ¿También con ella eras violento? Sí, cuando me alcoholizaba a veces sí era... ella teníamos muchas discusiones, discutíamos mucho y se perdía el respeto, llegamos a confrontar de decirnos cualquier disparate. Lastimándose y endureciéndose el corazón aún más. Sí. De ahí es que con los años vuelves otra vez a meterte de lleno en el alcohol y en las drogas, Marcos. No, drogarme me drogaba yo, pero siempre nunca fue algo que me atrapara la droga. Siempre fue porque estaba con alguno que se drogaba, me terminaba drogando. Yo nunca fui ni a comprar marihuana, ni a comprar merca. O sea, no me atraía. Yo decía, esto no. La marihuana no, yo la probé, fumé y dije, esto no me sirve a mí para nada. Yo soy una persona que tiene lío con todo el mundo en la calle. Fumo marihuana y tengo un problema, me pega a todo el mundo. Entonces no me gustaba. ¿No decías lo mismo del alcohol? No decía lo mismo del alcohol. El alcohol sí. Yo decía, ¿tomabas? ¿También tenías lío, pero del alcohol no decías eso? No. El alcohol no me pasaba. Y lo que sí empecé a... mis amistades fueron cambiando, empecé a conocer gente con más poder adquisitivo que estaba en otra situación y empecé a consumir merca. Entonces las veces que salía y tomaba me ponía a tomar merca con la gente esa o sea, pero tampoco fue algo que me atrapara. Lo que sí siempre era con el alcohol. Después de que yo tuve el accidente, yo iba alcoholizado, salía a trabajar, o sea, trabajábamos y tomamos en el trabajo. Yo tenía un cargo muy importante de una empresa, donde ganaba mucho dinero y mismo en el vehículo de la empresa fue que yo me accidenté. Después de allí, que el Señor me dio nueva vida después del accidente, mi mamá me dice, vos tenés que ir a la iglesia, sí, y decía yo. Y un compañero de trabajo que es creyente me dijo, vos sabés dónde tenés que estar, sabés lo que te pasó y dónde tendrías que estar para que no te pasara esto. Sí, yo sé dónde tendría que estar y por qué me pasó esto, pero igual yo seguía con esa rebeldía. Yo salí ahí a los 15 días de que me dieron el alta, yo creo que ya estaba tomando. Por favor. La neuróloga me mandó, me quería mandar al psiquiatra, yo dije no, el psiquiatra yo no iba al psicólogo. O sea, el psicólogo tampoco fue algo que... Porque yo a lo que nunca recordé, lo que me pasó, el accidente, yo no lo sé, es todo contado. Pero reconoces que fue por causa del alcohol. Sí, yo trabajaba mucho y todos los días tomaba, o sea... Entonces el día que me accidenté también iba tomado, habíamos salido del trabajo, nos habíamos juntado en un bar a comer unas pizzas y había tomado y causa el alcohol te quita reflejos, si estás cansado te cansas más, cuando estás cansado tomás,
te embriagas Sí, más sí. rápido, es toda una cadena. Y la vida social tuya termina siendo solo con gente que toma. Claro. Mi, Por el camino, mi por el compañera, camino sí, del alcoholismo, de lo que viene a ti son alcohólicos, ¿no? claro, con la mamá de los nenes teníamos muchos problemas y todo a raíz de la bebida, ¿no? O sea, cuando ellos me dieron el alta fue que yo estuve con ella viviendo un tiempo y el problema que tuvimos, que yo me vine para la casa de mi madre, fue por el alcoholismo, porque ella llegó y yo me había tomado como 2 o 3 cervezas y eran las 10 de la mañana. Ella fue, me tiró la botella de cerveza, yo agarré, me enojé y me fui. Claro. Te tocaron el ídolo. Sí, y después así por eso me endeudé muchísimo, me quedé sin trabajo, el trabajo que yo ganaba muy bien lo perdí, me endeudé, quedé trabajando en trabajos Informales. informales y recontra endeudado. Cuando juntaba la plata para pagar las cuentas, me la tomaba, la plata que yo tenía para regalar cosas a los chicos en las fiestas, todo, y comprar las cosas para la fiesta, me la tomé. Y ahí fue que ella me dijo, no, se separó de mí, yo seguía tomando y un día llamo a un compañero de un trabajo que él iba a la iglesia, era cristiano. Me dice, Marco, ¿por qué no vas a la iglesia que ibas vos, a Misión Vida, que no me acuerdo el grupo que iba a tocar esa noche? Y así nos vemos y nos saludamos, hace años que no nos vemos, dale. Y yo me acuerdo que caí en el culto de jóvenes y estaba recontra ebrio yo. Aparte entraba al culto, salía, me fumaba un cigarro, volvía a entrar y el pastor Gabo le dijeron y él dijo que no, que me dejara. Y después que terminó el culto, él vino a hablar conmigo y me dijo, mirá Marcos, yo me drogaba y la manera que salí de la droga pasaba todo el día dentro de la iglesia. A mí me empecé a congregar, me hizo la oración para aceptar al Señor de nuevo, que perdonara mis pecados. Y al mes yo me tuve que mudar para Solimar y me dejé de congregar. Me congregué unos días más, me dejé de congregar. Y este año, ahí más o menos empecé a arreglar las cosas con la mamá de los nenes. Este año en diciembre de nuevo, que fueron los 2 años que me pasó eso, fue en diciembre. Tuve un problema con ella, nos separamos, yo me volví a poner a tomar y cuando iba a empezar a tomar dije, no, voy a ir a la iglesia. Tomaba, pero no como antes, y yo decía, yo no quiero llegar al mismo extremo que estaba antes, de tomar pastillas. Ya empezaste a reconocer el problema. Sí. Antes no, reconocías que el problema era la droga. Decís, no, si yo me pongo a tomar, a drogarme, voy a terminar en una balacera. Ahora, con el alcohol no decías lo mismo. No. Sin embargo, ahora estás diciendo, Sí. también el alcohol me hace mal. Sí. Creo que el primer paso para salir de una situación así es reconocer tu problema. Sí. Si no reconoces tu problema y lo justificas y le haces responsable a tu papá y a los demás, y yo no digo que eso no haya influido, pero en esencia lo que más influyó fue la mala actitud que enfrentaste, con que enfrentaste la vida y la situación con tu papá. Claro. Entonces, pero ahora me entusiasma que me estés diciendo, no, voy a ir a la iglesia, yo no voy a caer otra vez lo mismo porque esto es un problema terrible, estoy perdiendo a mis hijos, mi compañera, estoy perdiendo todo, por el trabajo, la vida se me está yendo, todo por causa del alcoholismo. A la verdad, la falta de alcoholismo, el alcoholismo no es tanto el problema es que no tenías a Cristo. El problema era ese. Y La falta de Cristo. Y de creer que yo podía solo. Uh-huh. Eso fue lo que me pasó. Bueno, todo eso también. Dejé los estudios. Me quedan 2 materias para recibirme de un curso. También lo dejé hace como 5 años que digo, voy a retomar las materias o voy a terminar de estudiar y no lo hago porque
que me pasaba por todo el tema de la bebida, ¿no? Y sí, el problema mío era que yo bien, y ese día me acuerdo que donde está la librería en la iglesia me dice, Marco, ¿qué vas a hacer de tu vida? O te internas o te agarrás firme del Señor y empezás a ir a la iglesia. Pero yo en el campamento mismo le contaba, de la manera que me había hablado fue como hacerme caer en la realidad. Le digo, no, sí, tengo que empezar a congregar. Me dice, bueno, andá al anexo de la costa. Y allí empecé a ir, me sentí re bien, y fue que salió lo de ir al campamento y yo decía, yo no puedo ir al campamento, ¿cómo ir al campamento? Y el trabajo que hago. Y todos los hermanos me decían, no, Marco, tenés que pedirlo con fe y orar, vas a ver que vas a poder ir. Eso fue en la reunión de líderes del anexo, fue el martes. El lunes, después de ese martes, yo me peleé con el encargado y hice algo que nunca hacía. Renuncié sin tener otro trabajo. Ahora dije, ¿sabes una cosa? No vengo más a trabajar. Y yo decía, ¿qué hice? Y yo dije, ahora me voy al campamento. Y se me empezó a pasar todo para que yo pudiera ir al campamento. Y yo dije, es porque el Señor me está llamando, me dio la vida de nuevo. Bueno, ya no. Cuéntame qué pasó en el campamento. Te metes al campamento Veraca 2011 y ¿qué pasa, Marcos? Cuando veo el campamento que era de identidad, yo decía, pero yo no tengo problema de identidad, yo tengo terrible personalidad, ¿no? Claro. Ese problema no. Nada más que era una identidad de alcohólico. Claro, yo esas cosas de pintarme el pelo, usar el pelo largo, lo usé un tiempo cuando era adolescente, pero yo estas cosas no hago, eso no. Y cuando habla el pastor Hugo Márquez el primer día de lo que es la identidad, yo dije, ojo. Esto lo sentí, ¿no? Al otro día fue el retiro y creo que fue el tercer día, el miércoles, que hubo un taller sobre identidad y empezaron a predicar y yo decía, pero esto es tal cual lo que me pasa a mí. Y yo decía, yo no siento rencor por mi padre, ¿por qué? Y yo creía que no lo sentía el rencor. Mi mamá siempre cuando oraba por mí me decía, Marcos, deja de tomar. ¿Y qué querés? Si yo lo que viví toda la vida fue una vida de alcohólico. ¿Qué querés? Que no tome. Mi abuelo era alcohólico, mi padre era alcohólico, ya está. Y me dice, no, que eso te va a hacer. Y voy a morir borracho. Yo qué sé, decía yo como que yo me lo asumía eso, ¿no? Esa era tu identidad. Soy como mi padre, soy como mi abuelo. Y eso fue lo que yo entré a ver. Que esa era mi identidad, lo que estaban predicando, de que yo había asumido esa identidad y que no era lo que Dios quería para mi vida. Y se pone a orar, después estaba orando el pastor Andrés, y estaba orando sobre la droga y agarra y en la oración dice, porque vos lo que odias de tu padre se lo estás haciendo a tus hijos. Eso me remarcó, lo sentí adentro. Te puso el dedo en la llaga. Sí. Algo pasó ahí, ¿no? Sí. Te quebraste como ahora. Sí. Yo siempre decía, no le voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí, a mis hijos, y se lo estaba haciendo. Ese fue el punto de quiebre. ¿Y cómo sigue la historia? Allí se pusieron a orar, oraron por mí y yo decía, yo lo quería entregar a eso y lo entregué. Y ahí fue esa noche que sentí que se me sacaba algo de adentro, ¿no? Que pude sentir paz con respecto a mi padre, que yo no pensaba en él, pero a su vez sí decía, o sea, estaba haciendo la misma vida, los pasos que él hacía. Y no era lo que yo quería para mi vida, ni para mostrarle a mis hijos, ni a nadie, ¿no? Y ahí fue que sentí eso que se rompió dentro mío, que fue una paz y, bueno, a partir de ese momento es que sentí que se me cambió la vida.
ya tuvo otro efecto la palabra después que escuchaste los siguientes mensajes, porque ya había una obra de sanidad en tu corazón. Sí. Ya empezaste a recibir, como se dice, cada culto, cada reunión. Sí. La luz entró, aire fresco a tu alma. Sí. Después cuando tuvo el pastor Cirilo, recibí el bautismo del Espíritu Santo. O sea, lo que yo viví en el campamento... Dijo un amigo mío, más bueno, digo, te cambió de espíritu, ¿no? Sí. Ahora dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno, o disolución, o separación, o rotura, o falta de dominio propio también significa. No os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu Santo. Sí. Qué extraordinario. ¿Y cómo va? Ahora que terminó el campamento, ¿cómo estás enfrentando la vida? ¿Ya tienes nuevo trabajo? ¿Cómo estás tratando a tus hijos, a tu madre? No, re bien. Ahora, por ejemplo, los últimos días del campamento yo decía, yo me decía, todos los días me pasaban cosas, yo decía, Señor, me quiero acostar y despertarme el lunes para irme para Veraca. Ya no, porque era todos los días una guerra y estuve en Veraca y después cuando nos veníamos le decía a los líderes, esperé, pasé tanto para venir y se me fue volando, parecía que no, que me faltaba disfrutar más, que recibir más, o sea, fue precioso. Y estoy trabajando por la cuenta, estoy reformando un apartamento y tengo la opción de entrar ahora en marzo en un empleo público en primaria, hacer una docencia. Y mi mamá re contenta, fue la que siempre oró por mí para que yo volviera al camino, para que yo no llevara la vida que llevaba. Y qué bueno, qué bueno. ¿Y tus hijos cómo te ven? ¿Y la madre de tus hijos? Mismo en el campamento, cuando yo estaba en el campamento, ella agarró y estaba re contenta que yo hubiese ido al campamento, que yo hubiese tomado la decisión de ¿Tu compañera también ha aceptado el Evangelio? No, ella ha ido, fue cuando estábamos juntos, que en alguna Navidad que pasábamos con mamá, que mamá iba a la iglesia, fue, pero no aceptó. O sea, ¿Pero ahora has notado los cambios en ti ahora? Sí, ahora el último día que hablamos me dijo, mirá que yo quiero volver contigo, quiero cambiar las cosas y yo quiero ir a la iglesia, me dijo. Ella también tiene problemas porque se la están tratando psiquiátrica en los psiquiatras porque por un pánico que tienen, que yo siempre le dije que eso era espiritual. Y que la única salida que iba a tener era con Dios. Tu pastor es Álvaro, ¿verdad? Álvaro, sí. Siempre en este proceso de que si vuelven, o no vuelven, sí, o cuando vuelven, lo voy a hablar con él. Tienes que hablarlo con él. Sí. No tomes la iniciativa de volver con ella, sino habla primero con él. No, yo lo he comentado con los líderes. Yo lo primero que quiero es que si es del Señor que yo vaya a volver con ella, que ella primero se convierta y se consagre al Señor, porque yo no me quiero apartar otra vez por... Ambos tienen que estar firmes en el Señor para enfrentar el matrimonio. La pastora Laura, que fue la que hizo el retiro, la que oró el día del retiro, me invitó al taller que hubo en el campamento de matrimonios el viernes, que fuera igual. Y sí, o sea, que el matrimonio tiene que ser de a tres, vos y la mujer y el Señor. El Señor. Después de a cuatro porque vienen los gurises. Sí. Muy bien. Marcos, ay Dios mío, no se ve el alcoholismo como un mal social, se reconocen ahora las consecuencias mucho, pero antes era como hasta gracioso, era de capos, viste, andar embriagándose en los bares y la vida bohemia y bueno, ahora como que se está haciendo un poco más de conciencia social. No obstante,
qué bueno es que si las personas que están escuchando saben ya. Fui a un par de reuniones de Alcohólicos Anónimos, me llevó una compañera del barrio, una amiga de la infancia. Yo fui y estuve en la reunión y yo dije, o sea, todo bárbaro, pero yo salgo acá con más ganas de tomar, porque escuchaba las cosas que hablaban. Y yo decía, salgo acá y no me cambió nada. Estaban los testimonios que se tomaba, tuvieron que comer una cervecita fría. A mí yo me acuerdo que me hacía peor. Marcos, gracias. Nos vamos, Anaita. Nos vamos, pasaditos, pero una cosita que queríamos hacer es leer este mensajito, como hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Que sabíamos que Dios estaba haciendo milagros. Y dice, yo agradezco la oración final del pastor, recibí un refrigerio de gozo y paz en medio de un proceso largo tras un trasplante de médula. Gloria al Señor y que cada uno que sirve reciba la cosecha. Un beso fraternal de Laura. Así que bueno. Excelente, excelente. Un abrazo, Laura. Y nos reencontramos mañana, si Dios lo permite, 120 minutos antes de esta hora, con más Misión Vida para las Naciones. Hasta entonces.